día jueves. Cuán importante es la oración. Y hemos aprendido a lo largo de estos meses cómo devorar, qué es la oración, para qué orar, ¿cierto? La oración milagrosa, todos esos puntos hemos aprendido. Y estamos en el punto número 6, ¿cierto? ¿Se acuerdan según las notas? La oración en acuerdo, en conjunto, en sinónimo, bien. En acuerdo. Y vamos a Mateo capítulo 18, donde nos estamos, ¿cierto?, basando en este estudio. Mateo 18, verso 19 al 20. Mateo 18, verso 19 al 20. La oración en acuerdo. Cuán importante y poderosa es este tipo de oración. Mateo 18, verso 19 al 20. Quiero que entendamos entonces, quiero hacer un breve resumen de lo que vimos hace 2 semanas, porque la semana pasada estuvo hermano Roberto, ¿cierto? Y paramos con el tema, y yo sé que se nos olvida más o menos lo que hemos visto. Pero es importante que entendamos acerca de la oración en acuerdo y cuán poderosa puede ser. Es importante que la practiquemos en nuestra vida y que podamos mejorar en nuestra oración cuando la hacemos en conjunto, ¿cierto? O en acuerdo. La oración, ¿cierto? Vimos que en acuerdo con nuestros hermanos es algo y una herramienta que no utilizamos mucho. Y yo doy gracias a Dios porque como hemos aprendido la oración, cada vez estamos utilizándola más. Y aún como cuerpo, por medio del WhatsApp, yo veo que cada día por lo menos alguien presenta una oración. Presenta, hermanos, por favor, oren por mí, oren por esto. Esa es una oración en acuerdo con un motivo en particular, ¿cierto? Y podemos ver las respuestas hoy. Al escuchar esto, ¿cierto? Las gratitudes de cada uno, podemos ver que al orar en conjunto, al ponerse de acuerdo, podemos alcanzar la victoria. ¿Ve? Y eso es producto de una oración en acuerdo, de tomar la petición o la necesidad de alguien y hacerla parte de uno por amor a Dios y por amor al hermano. Eso es el poder que luego se derrama sobre la oración que viene del Señor. Y eso vimos con respecto a la semana pasada. Y empezamos a ver los pasos de la oración en acuerdo, ¿cierto? Los pasos. Y dijimos, ¿cierto? El versículo dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Vimos que el primer paso que el Señor nos señala tiene que ver con ¿la nota? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el primer paso? Otra vez dice que sí. 2. O sea, tenía que ver con la pluralidad de la oración, ¿cierto? No con la singularidad. Esta oración es mía, la hago yo y nadie más se entera. El Señor nos dice que abramos esa necesidad, que compartamos esa inquietud, que la dificultad la expongamos y hagamos partícipes a mi hermano, a mi hermana, en acuerdo. Entonces lo que el Señor bendice es la unión, no cuántas personas sean, 2 o 3 dice, pero no es que sean 500 personas y eso es más poderoso que oren 100 personas, no, es el conjunto, la unión, el salirse, ¿cierto?, de la singularidad, de dejar de aislarse. Y vimos que el Señor bendice eso y entrega un poder especial sobre esa oración. 2 era el número mínimo para formar, ¿cierto?, un grupo, una unión. Vimos versículos como Levíticos 26:8, Eclesiastés 4, ¿cierto? Mejores son 2 que 1, ¿cierto? El Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y también hablamos de Éxodo 17, cuando Moisés, ¿cierto? Y Josué particularmente estaba en la batalla y Moisés sobre el monte y él extendía los brazos y el pueblo de Israel iba ganando la batalla. Luego Moisés empezó a fatigarse, a cansarse y el pueblo de Israel empezó a perder la batalla hasta que Ur y Aarón se pusieron uno a cada lado, le extendieron sus brazos y se los afirmaron. Eso fue el apoyo. Luego de esa batalla se colocó un altar, ¿cierto?, donde se llamaba Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte, Jehová es mi victoria, Jehová es mi bandera. Y hablamos de la victoria y de los logros que se pueden alcanzar cuando la iglesia se une.
Podríamos llamar a cada victoria, ¿cierto? Jehová Nisi, Jehová victorioso. Jehová está conmigo, Él es mi bandera. Él va por delante de mí. Podríamos llamar de esa forma, cuando nos apoyábamos en conjunto, como lo hicieron, ¿cierto? En Éxodo 17. El Señor nos habla y nos dice que si 2 o 3 se pusiesen de acuerdo tocante a cualquier cosa que pidiesen, iban a recibir respuestas en la oración. Orar a solas o en secreto en nuestro aposento es algo bueno, es algo noble, es algo que debemos hacer. Eso no se tiene que dejar. Pero también nos enseña que aún puede ser más efectivo el orar en conjunto con alguien más. Orar solo como esposo o como esposa es algo bueno, pero aún mejor es orar en conjunto con tu esposa. A mí es algo que me cuesta, siempre lo he dicho yo, es orar en conjunto. Siempre oro solo en mi oficina, termino de estudiar, oro. No siempre calzamos los tiempos. Y recuerdo que el otro día prediqué y mi Señor me dijo, ya, tenemos que practicarlo. Ya, dije yo, pues si no voy a perder autoridad. Y justo se había enfermado el Francisco y pintaba la cosa un poco feíta para el resfriado. Y oramos en conjunto y el otro día él amaneció sano. Sano. Y dije, ¿viste? Tenía razón lo que prediqué. Ahora me creo. No me creía yo. Pero pudimos ver la mano poderosa y sanadora de Dios de forma automática, porque dijimos, sí, hay que orar en conjunto, tenemos que orar como matrimonio para que Dios bendiga esto y pueda hacer. Y lo hizo, pero de forma automática. Fue maravilloso ver la mano de Dios. Así que mi señora va a estar ahí cateteando cada vez más. Orar a solas es algo especial, dijimos, pero es más especial cuando oras con otros creyentes. Y el desafío era a unirte. Yo les planteo un desafío, únanse con alguien, busquen una pareja, un compañero, una compañera para unirse. Los matrimonios, únanse más, para que Satanás no entre, ¿cierto?, a destabilizar el matrimonio, no ataque a la esposa, al esposo, sino que ustedes al unirse van a proteger su hogar. Y el diablo va a huir, porque van a estar dos resistiendo, no uno solo. Porque cuando dice Eclesiastés, ¿quién va a levantar si estuvieras solo? ¿Quién te va a levantar? Nadie. Entonces Satanás va a doblegar ese hogar. Y cuando oramos en conjunto dice que se forma un cordón de 3 dobleces. Está el Señor ahí, presente en la unión de esas dos personas. Así que ese es el desafío, a buscar en tu esposa, en tu esposo, en tu amigo, en tu amiga, en tu madre, en tu padre, en cualquier persona cercana, un compañero, una compañera. Alguien que te apoye, alguien que pueda ser cercano a ti, para que puedas levantarte de lo que te aflige, de lo que estás sufriendo. Y ese es el primer paso, buscar a alguien, desafiarse a no estar aislado, porque no es bueno estar solo, no hace bien estar solo, y no es espiritual estar solo, es todo lo contrario. Y ya hemos estudiado del aislamiento. Esta unión daba origen y daba pie al segundo paso, que quiero tratar de exponerlo hoy. El segundo paso. Dice entonces el versículo, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo. Y ese es el segundo paso. Ahora ya tenemos las 2 personas, ya. Yo y mi esposa, ya. Pero pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo, es el segundo paso. Para que la oración tenga poder, tenga respuesta del Señor y goce de la presencia de Jesucristo, dice el versículo 20, tengo que ponerme de acuerdo. Tengo que respetar principios espirituales. Porque no es un acuerdo a tonta y a loca. Tiene que ser bajo todos los principios que ya hemos aprendido previamente. Con la actitud que ya hemos aprendido previamente a lo largo de estos meses. Entonces, el segundo principio, después de la unión, es el acuerdo. Jesús aquí dice entonces, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, quiere varias personas, pero las quiere unidas. Que estemos aquí sentados no quiere decir que esta iglesia sea unida. No estoy diciendo que seamos desunidos. Pero si usted piensa que el estar en una agrupación ya hace estar unido, no. No. Que usted esté aquí
y esté en armonía con la palabra del Señor, y esté en armonía con su iglesia. Eso le hace estar en acuerdo y unida. Si no, sigue siendo un grupo como cualquier otro. Un grupo que no va a tener poder. Un grupo que no va a tener frutos. Un grupo dividido. Y eso, cierto, debilita la iglesia. El Señor quiere unanimidad. Que no se disuelva lo que Él con su sangre hizo, que es unir a la iglesia, formar la iglesia. Él quiere unanimidad. Quieren que la iglesia sea una sola voz. Lea Efesios 4. Quieren que la iglesia sea una sola voz. Debemos ponernos en acuerdo sobre qué pedir. Ciertamente, pero esta petición debe apoyarse sobre todo en una concordancia de los corazones. O sea, yo no puedo juntarme con alguien que no esté de acuerdo espiritualmente. No vamos a llegar a ningún sentido, ¿cierto? No va a tener ningún sentido. Tiene que haber un acuerdo espiritual, un acuerdo en los corazones. Lo que Jesús afirma en realidad es que la condición para obtener lo que se pide es el amor recíproco entre las personas. O sea, yo no voy a lograr acuerdo con alguien que siempre quiere ser mi enemigo. Tengo que buscar lamentablemente a alguien al cual yo ame y me ame para que ese amor haga prosperar la oración. Eso lleva a las personas a ponerse de acuerdo. Es como que usted junte la derecha con la izquierda, nunca se van a poner de acuerdo. Están en el mismo grupo, ¿cierto? En el Senado o en el Congreso. Están sentados todos juntos, pero todos divididos. ¿Cierto? Eso no puede haber en la iglesia. Eso no puede haber en tu corazón ni en las uniones que formas. Aún en tu matrimonio. No puede haber eso, si no va a ser un matrimonio infructífero, sin poder. Obviamente hay condiciones espirituales, como le dije, que considerar. ¿Qué dice Isaías 58:9? ¿Me ayudan, por favor? Y Juan 15:7. Isaías 58:9 y Juan 15:7. Por favor, ¿quién tiene Isaías? Hermana Cecilia, por favor. Sí. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Ahí está, bien. No, 58:9. Sí, ya lo va a entender. Juan 15:7. Hermano Juan se levantó ya primero. Le ganaron. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y Dios será hecho. ¿Cuándo el Señor va a responder? Cuando Él ve la actitud adecuada. Por eso le dice al pueblo: si quitáis de mí esto, otro. Cuando permanecemos en su palabra, Él va a responder. No es un acuerdo por cualquier cosa. Pongámonos en acuerdo, hermano, ora por mí porque quiero endeudarme con una casa de 100 millones. Ya, vamos a orar. No. Tiene que ser un acuerdo espiritual. Un acuerdo equilibrado. Quiero colocar una botellería. Oremos por eso. ¿Ah? Tiene que ser algo espiritual. Por eso dice: si guardamos y permanecéis en mí, si guardamos sus mandamientos, si tenemos la actitud adecuada, una actitud humilde, una actitud sensible, ¿se acuerdan? Afectuosa, el Señor va a responder la oración. Y el acuerdo que se forme y la unión que se forme va a llevar al Señor a responder con mayor solicitud probablemente, con mayor poder. Entonces, no es cualquier acuerdo. ¿Ya? Porque dice: entonces ahora puedo conseguir mi objetivo. Me voy a unir con uno, voy a pedir por esto, porque si no me quiere responder a mí solo. No. Tiene que ser siempre espiritual. No estamos viendo los principios que son esenciales en la oración. Y así se puede cumplir, ¿cierto?, el tercer principio que vamos a tratar de ver la próxima semana, que es la presencia del Señor y el poder y la respuesta favorable del Padre. La expresión que dice acá en el versículo: se pusieran de acuerdo. Escúcheme bien, mire, esa expresión, se pusieran de acuerdo, nos enseña algo en el idioma original, que es el griego. Habla de un acuerdo, dice que es una palabra en griego que es sinfoneo. ¿Le suena esa palabra? ¿A los músicos? Sinfonía.
La palabra en acuerdo, ¿cierto? En el griego es symphoneo, con M, symphoneo, del cual viene la palabra sinfonía. O sea, producir juntamente un sonido o cantar o hablar al unísono. No sé si usted ha escuchado a las orquestas, ¿cierto? No sé, hermano Daniel, esta semana colocó algo de una orquesta. Bonito como suenan las orquestas, ¿cierto? Pero es bonito cuando está el violín afinando, ¿ah? Cuando están los tambores, ¿ah? Cuando están, no sé, ¿cuál más? Los instrumentos de flauta, ¿ah? Sonando, no. Los instrumentos de viento. No son bonitos cuando están afinándose o probando. De hecho, es un sonido molesto, el ruido. Yo me acuerdo cuando estaban acá los músicos que daban todos jugo, yo menos yo. Y cuando empezaban ahí a hacer afinaciones, el Juanito que con la flauta tocaba puras leceras también. Me molestaba. Pero cuando tocábamos la melodía en la iglesia, qué lindo sonaba. Porque es molesto el sonido cuando no es en armonía. Cuando no sale la melodía linda y preciosa, ¿cierto? Es molesto. El afinar los instrumentos, el soltar los instrumentos. Es puro ruido. Y eso pasa, ¿cierto? En las orquestas. Pero cuando uno escucha una orquesta en un concierto, ¡oh, qué tremendo suena! ¿Cierto? Tremendo sonido. Totalmente placentero, relajante, agradable el sonido. Increíble ver 20, 30 instrumentos sonando, pero de forma espectacular, sin errores. Y todo eso pasa porque hay un director, ¿cierto?, que levanta su batuta y empieza ahí, da el inicio y empieza a llevar, ¿cierto?, toda la melodía y la armonía. Eso mismo pasa cuando el Señor trabaja en su oración, libremente. Se produce una armonía, se produce una sinfonía. Eso tiene que producirse cuando se habla de la oración en acuerdo. Que la oración sea agradable para el Señor, para sus oídos. Y pueda Él tomar su batuta, ¿cierto? Y dirigirla, Jesucristo pueda dirigir esa oración al Padre, porque Él es quien intercede por nosotros, aboga por nosotros. Y recibir la respuesta favorable del Padre. Para que se fije, está todo unido en este versículo. Si uno lo estruja, como se dice, puede comprender más cosas. O sea, el acuerdo tiene que ser algo agradable al oído del Señor. ¿Se fija? Entonces la unión tiene que ser espiritual. Si 2 o 3 personas se pusieran de acuerdo, si eso fuera posible, entonces veríamos un gran movimiento de Dios en nuestro medio. ¿Cuál es el problema? El sí. Si 2 se pusieran de acuerdo. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Es lo más difícil muchas veces lograr una unión. Ahí está el detalle. Yo pienso, si el empleado se pusiese de acuerdo con el empleador, con el patrón, ¿eh? Si el hijo se pusiese de acuerdo con el padre, si el esposo o la esposa se pusiese de acuerdo en el matrimonio, si el miembro se pusiese de acuerdo con su iglesia, con la visión del pastor, tendríamos un mundo mejor, tendríamos una iglesia más poderosa. Si estuviésemos todos de acuerdo, con un mismo sentir. Pero ¿por qué no pasa eso? Porque tenemos algo carnal, ¿cierto?, que nos impulsa a tirar cada uno por su lado. Escuchaba una ilustración de un pastor que tenía 150 miembros y les preguntaban ¿cuántos de ellos trabajan en el ministerio, en la obra, en la iglesia? ¿Cuántos de ellos trabajan de los 150 miembros? Él respondió, todos, pero 75 trabajan a mi favor y 75 trabajan en mi contra. Pero todos trabajan. Y suena irrisorio, suena chistoso, pero es triste ver una iglesia dividida. ¿Cuán poderosa sería esa iglesia si 150 trabajaran con la misma visión? Provocaran una armonía, una sinfonía saliera de sus vidas, de sus oraciones. Y el problema es que todos pujan para cada lado. Entonces, ¿por qué no todos trabajamos en conjunto? Por muchas razones. Una de esas razones que tiene que ver con el tema es porque hay un desconocimiento del poder que genera la unión. Piensan que el vivir una vida individual
es más poderosa que vivir una vida unida a tu iglesia, unida al Señor. Y es todo lo contrario. Piensan que solos pueden alcanzar mayores victorias, y es todo lo contrario. Piensan que solos alcanzan el favor del Señor, y es todo lo contrario. Es todo lo contrario, la Escritura lo dice. Somos egoístas. No queremos que otras personas se les reconozca. Y cuando vemos el éxito de otros, también tiramos para abajo a esa persona. Algunos también están para buscar ser importantes a la vista de otros. Y cuando no se les da reconocimiento, se frustran, se enojan, ¿cierto? Y se marchan. Pero si conociéramos el poder que tiene el orar de acuerdo, ciertamente nos dedicaríamos a buscar constantemente a personas que pueden ser compañeros de oración y dejar de estar sufriendo solos. Si realmente entendiéramos el poder de la oración en conjunto, dejaríamos de vivir vidas aisladas y comenzaríamos a buscar diligentemente un compañero, una compañera, a mi iglesia. Yo he visto, hermanos míos, ahora con el WhatsApp he visto a aquellos que han buscado diligentemente esa oración, cómo han alcanzado victoria, cómo han alcanzado bendiciones. Cosas difíciles que se veían fueron logradas. Hablábamos recién del estudio de mi hermana Scarlett. Yo me acuerdo que un día le dije, pide oración, manda un WhatsApp. Y ella lo hizo. Y mira ahora. Y no tengo nada que ver yo, no tengo nada que ver. No, es la oración. Es la oración y el Señor que bendice a través de eso. Así le he dicho a muchos, pide oración, aunque parezca algo insignificante para otros. No, que el WhatsApp es para... No, pide oración nomás, no hay problema. A mí a veces me llaman, ¿puedo pedir? Pida nomás. Si más de alguno va a orar. Más de alguno de los 50 va a orar. De los 60 que somos va a orar. Yo siempre me costó eso de orar por otros. Me acuerdo, me costaba ese tema. Y ahora cuando llega los WhatsApp, estoy estudiando y como los veo al tiro, me pongo a orar al tiro, así que si no después se me olvida. Señor, ayúdala, Señor, ayúdala. Porque no está en mí eso de orar fervientemente por otros. Me costaba, yo reconozco ese tema, me costaba, no era un hombre que me caracterizaba por orar por otros. Sí, obviamente hay amor y ese tema, pero no era un hombre de oración de esa forma. Yo conozco muchas hermanas y hermanos que oran y se dedican, ¿cierto? Y toman el cuaderno de las peticiones y uno por uno van haciendo, o van banca por banca orando unos por otros. Y es precioso, es maravilloso eso, porque eso ha librado de muchas cosas a cada uno de nosotros. Entonces me estoy esforzando también yo en hacerlo cada día. Recibo su WhatsApp y me pongo a orar al tiro, así que mándeme nomás ahora con confianza. Es importante entonces dejar de estar sufriendo solos. Amós 3:3, ¿cierto? Nos dice, ¿andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es no, es imposible. No, si no hay armonía, no podrá haber acuerdo entre las partes. Debemos trabajar juntos con nuestros hermanos. Debemos hacer todo lo posible y no separarnos de aquellos que nos pueden y nos quieren hacer bien. Yo sé que a veces cada uno de nosotros ha sido impertinente, ha sido impetuoso, ha sido desubicado. Está bien. Pero yo sé que en cada uno de la mayoría de ustedes hay amor. Tal vez de alguna forma inmadura, de alguna forma infantil. Pero hay amor. Y yo sé que cada uno de mis hermanos aquí ama a otro y quiere orar por el otro y quiere su bienestar. No que quiere involucrarse en su vida y ser copuchento. Quiere orar por la persona, quiere el bienestar de su hermano. Entonces, es importante que también nos abramos en ese sentido, a abrir nuestro corazón al otro y también a buscar el corazón del otro y a ganar el corazón del otro. Es importante que ambas partes se abran en ese sentido y que dejen el individualismo, el egoísmo, porque cada uno de nosotros tiene necesidades, tiene aflicciones, tiene dolores, aún tiene gozos que quiere compartir. Y la Biblia dice, gózate con el que se goza. Entonces es importante que tengamos a alguien. Filipenses 2, ¿cierto? Filipenses 2.
Y ya se me fue la hora. No puede ser. Ah, no, me quedan. Está adelantado ya, me quedan minutos. La tablet tiene otra hora. Filipenses 2 dije, ¿cierto? ¿A quién llegó Filipenses 2? Yo estoy tan apurado que no llego. Por favor, Filipenses 2, versículo 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está clarito, ¿cierto? El apóstol Pablo aquí enfatiza el problema de la iglesia en Filipos. Sabe que su problema, como la mayoría de las iglesias de ese entonces y la mayoría de nuestras iglesias, no viene del exterior, sino que el problema se encontraba en su interior, en los miembros, en la iglesia misma. Él hace un llamado, les exhorta a mantener la unidad, a tener una idea central, a tener un mismo sentir, a una unidad completa de la iglesia en espíritu, alma y cuerpo, y no una unión superficial. Por eso pone el ejemplo de Cristo, el cual se entregó por nosotros, con todo su ser. Y ese es el espíritu que debe haber en la iglesia, una iglesia unida con todo su ser, que todos estén remando hacia el mismo lado, que todos tengan la misma visión, que todos podamos apuntar al mismo sentir y no ser egoístas y satisfacernos individualmente. Muchos cristianos y muchas iglesias viven solo para dar, en este caso las personas, los cristianos, para dar una buena impresión a los demás y satisfacerse a sí mismas. Pero la contienda o la vanagloria, ¿sabe lo que trae? El hacer las cosas a su forma, el ser un orgulloso, un egocéntrico, ¿sabe lo que trae? Divisiones, trae discordias. Hacer las cosas pensando solo en uno es lo que divide a la iglesia. Hermano mío, yo sé que muchas veces estás atribulado, cansado y quieres pensar en ti en un momento. Pero si ese pensamiento individual afecta, ya estás generando un problema, ya estás generando un pecado en la iglesia y rompiendo la unión que Cristo formó de su iglesia. Ya están dividiendo la iglesia, ¿cierto? Y eso, ¿qué resta la división? Resta poder a la iglesia. Cuando una iglesia está dividida, es una iglesia sin poder. Es una iglesia que no gana almas. Es una iglesia que se dedica a puro pelear entre ellos y pierde el enfoque de que nuestra pelea es con Satanás y contra sus huestes. Debe haber el sentir de Cristo, que no miró por lo suyo, sino por todos nosotros y se entregó. Cuando el creyente imita a Cristo en su vida, escúcheme bien porque voy a terminar y voy a continuar la próxima semana con este punto. Cuando el creyente deja de vivir pensando en sí mismo, deja de imitar a otros o seguir a otros patrones del mundo, a otros falsos maestros, pero cuando el creyente empieza a mirar a Cristo, empieza a imitar a Cristo, ¿sabe lo que se produce? Se produce lo que dice Mateo, 2 o 3 se unen. Se produce una iglesia unida. Es cuando se forman acuerdos espirituales. Cuando el creyente empieza a mirar a Cristo es cuando tenemos un mismo sentir. Porque 2 o 3 ya están mirando a Cristo. Cuando el creyente empieza a imitar a Cristo es cuando la oración y la iglesia viven y experimentan el poder de Dios. Cuando tú empiezas a imitar a Cristo y dejas de mirarte a ti mismo.
Cuando dejas de pensar en ti de forma contenciosa, de forma vanagloriosa, egocéntrica, y empiezas a imitar a Cristo, es cuando empiezas a unir la iglesia. Y el poder de Dios se puede derramar sobre esa iglesia. Y se derrama sobre ti, porque tú eres la iglesia. Entonces es importante el acuerdo. No estar acá a regañadientes. No estar acá por costumbre. No estar acá por religión. No estar acá por tradiciones. Estar acá por amor a Dios y a su palabra. En acuerdo, con un mismo sentir, en un mismo espíritu, con una mente. Eso muestra y hace que Dios muestre todo su poder. Y si usted quiere tener una vida victoriosa y poderosa en Cristo, siga los principios de Dios entonces. Deje de seguir sus propios pensamientos y siga el pensamiento de Dios. Vamos a seguir viendo la próxima semana un ejemplo de lo que hace el acuerdo en una iglesia en la Biblia, lo que generó y la victoria que alcanzó esa iglesia al tomar acuerdos. Bien, que el Señor bendiga su palabra. Espero que pueda meditar en ella y cada día pueda ir uniéndose más a la iglesia de Cristo. Que el Señor le bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie.